Ya, listo, ya estamos al aire. Ok. Bueno, bienvenidos a Cacharreando Datos, una iniciativa de Alianza Caoba. Mi nombre es Silvia Lozano, profesional in-house en Medellín. Y hoy me acompañan José Francisco Molano, nuestro líder de analítica en Caoba. Tenemos un invitado súper especial, Ramiro Vélez Copel. Hola, Ramiro. Hola, hola. Bueno, ok. Ramiro es CEO de la compañía Libera Supply Chain Finance y pues hoy nos va a hablar un poco como de esa experiencia que tuvo como Caover. Es un estudiante del programa de la Alianza Caoba y queremos que nos cuente como esa experiencia durante su vida en Caoba y también cómo ha impactado eso su vida profesional y el emprendimiento que actualmente está manejando. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia y José. Okay. Les agradezco muchísimo el espacio. Pues bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo marcó el proceso en Caoba mi llegada a Libera? Yo diría que totalmente. O sea, yo creo que son dos cosas que son la una causante de la otra. Primero, pues de la mano de Caoba pude llevar a cabo los estudios de la maestría en matemáticas, que eso fue para mí un proceso muy importante, no solo desde lo formativo, sino el tema de ser Caover, y es las personas, la red que uno construye, como esas sinergias muy potentes que se hacen. Y como en un nivel más alto, pues tener una perspectiva de justamente cuál es la visión de las grandes empresas y de los grandes proyectos de orden nacional alrededor del tema de datos y demás. Entonces, sí, el impacto, por decirlo menos, ha sido total alrededor de lo que hago en este momento. Okay, Ramiro, y cuéntanos un poco sobre ti. Nosotros queremos saber un poquito como de ese perfil académico que tú tienes, cómo encontraste como ese camino hacia la analítica de datos, ¿te gustaban los datos desde pequeño? ¿Cómo fue como ese camino? Claro que sí. Mira, yo toda la vida quise estudiar ingeniería mecatrónica. Eso para mí siempre fue muy claro, y tiempo después yo pensaba, bueno, yo creo que yo ni siquiera tenía idea que era eso, sería tal vez un tema más de fascinación por el nombre, pero bueno, fue lo que estudié. Y muy al final de la carrera hubo dos asignaturas de inteligencia artificial que para mí fueron como un detonante clave. Ahí terminé ingeniería mecatrónica en la Escuela de Ingeniería y enganché la práctica en un centro de investigación en inteligencia artificial en México. Entonces, para mí ya ahí el tema de los datos fue como que, venga, esto me apasiona, realmente me gusta. El mundo era muy diferente alrededor de los datos en ese momento. O sea, yo hago retrospectiva y no, pues, era un mundo completamente diferente. Cierto. Pero ahí fue como el enganche. Y sucedió algo muy importante. Yo trabajaba para un emprendimiento de Estados Unidos aquí en Medellín en temas de modelos financieros para centros comerciales, como para hacer los pronósticos de los modelos de arriendo, de los costos operativos de los centros comerciales. Y pues había una necesidad impresionante de tener más conocimiento para poder desarrollar muy bien la tarea. Y empecé a buscar alternativas y por alguna razón, inclusive yo traté de encaminar en algún momento más que por el mundo de los datos, más por el mundo de la economía o de las finanzas, y no, como después de hacer la evaluación definí que era el caso de la maestría en matemáticas aplicadas como algo muy afín para lo que yo estaba buscando, y era justamente recrear escenarios de interés comercial alrededor de los datos. Entonces, ahí fue que llegué a la maestría en matemáticas aplicadas en EAFET y al caso con Caoba. Ah, excelente. ¿Y cómo empezaste a descubrir esa idea empresarial que estás en este momento gestionando? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, eso es súper importante. A ver, yo toda la vida he sido emprendedor, pero este emprendimiento no fue fundado por Ramiro. A este emprendimiento llegó Ramiro traído por los fundadores. Pero sí, la historia de cómo sucedió esto es algo muy importante, porque yo creo que, a ver, esta empresa surgió hace 7 años de un fondo de factoring. Para hacer la visión muy sencilla, el factoring es comprar facturas. Las facturas se negocian en el mercado, ya después explicamos los detalles. Hace 7 años el mundo era de facturas físicas. Las facturas se imprimían, se emitía un negocio y a ti te las entregaban
por correo o como fuera. En ese momento empezó la regulación de la facturación electrónica y ellos vieron que su mundo del factoring de las facturas físicas se iba a acabar y ellos vieron que eso con el tiempo iba a declinar, pero al mismo tiempo muy visionarios se dieron cuenta que había una oportunidad del lado de la facturación electrónica y el valor en la facturación electrónica no está en la factura sino en el dato. Lo voy a poner en palabras de los fundadores de Libera, lo importante es la línea de datos. Entonces ellos hace 7 años se dieron cuenta que así iba a ser el proceso y empezaron a idear el modelo de negocio y construyeron una plataforma tecnológica muy robusta, inclusive hicieron muchas asociaciones con unos bancos, porque algo importante es que Libera es solo el puente tecnológico, nosotros no hacemos el negocio financiero de la compra de facturas, eso lo hacen los bancos, nosotros simplemente llevamos la información a los bancos y ahí nuevamente el negocio son los datos realmente. Entonces ellos empezaron a trabajar en eso y en el 2018 vieron que la regulación en la facturación electrónica se estaba volviendo muy intensa y que por otro lado, del mundo de la analítica de los datos, los competidores estaban empezando a sacar ventajas muy importantes. Entonces empezó a haber un competidor, por ejemplo, que era muy pequeño y entendió cómo el mundo de esos datos podía generar gran beneficio para las personas y empezó a abrir el mercado del factoring para personas, que era algo muy innovador en ese momento y sigue siendo muy innovador. El factoring regularmente es un negocio que las personas ven hacia empresas. Entonces, ellos viendo cómo otras empresas se apalancan en los datos, pues bueno, fue que llegamos a través de un miembro de la junta directiva y dijeron, venga, yo creo que en este momento necesitamos reinventar la estrategia de Libera y es una estrategia basada en los datos. Y en los datos desde muchos aspectos, en los datos como modelo de negocio y en los datos como fuente de encontrar cómo apoyar los procesos de la compañía. Pero ya, yo tengo una pregunta para ti, Ramiro, y es que tú comentas, y pues es más como también un poco desde el punto de vista de toda tu trayectoria. Tú dijiste que entonces tú llegaste acá a esta empresa, pero tú entraste, digamos, ya cuando tenían como esa visión de enfocar su estrategia en los datos, o fue como antes o luego de esta decisión. No, yo llegué en el momento donde ellos definieron que había que redefinir la estrategia, no hacia dónde. No Mm, hacia dónde. Entonces, me imagino que en ese proceso de encontrar la persona, pues cada una de las personas que aplicamos, dijimos, vea, yo creo que mi modelo de poder conducir la estrategia sería a través de este mecanismo. Y bueno, la estrategia con base en los datos fue bastante atractivo para ellos, porque era justamente la visión que pronto ellos no pusieron en esa palabra de una estrategia basada en datos, pero fue lo que ellos coincidieron inicialmente y era enfoquémonos en esa línea de datos que va a llegar, ya no va a llegar un papel físico. Pero es decir, o sea, tú fuiste el que llegó a esta empresa con esa visión. Sí, Mm, sí. ok, ok, ¿Cuáles serían como súper. esas cosas que marcan la diferencia de tu empresa? Vean, eso es algo muy importante. Yo les decía, nosotros somos un proveedor tecnológico, nosotros somos la plataforma y no ese es el diferenciador. El diferenciador más importante está en el servicio. Es el servicio la clave. Eso parece mentiras. Ahora, hay tecnología para eso y una estrategia basada en datos es súper importante para el servicio. Pero si a mí me preguntan cuál es el factor diferenciador de nuestra compañía, el servicio que le brindamos a los clientes. Okay. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de algoritmos sin revelar, obviamente, pues secretos aquí comerciales ni nada, pero en cuanto a algoritmos analíticos, digamos, ¿qué es lo que más se maneja en este tipo de empresas, por ejemplo? Miren, les voy a contar como nuestra experiencia. Nosotros todo lo que hacemos es open source, entonces no hay, Mm, no hay como un secreto profesional alrededor del tema. Yo creo que ya darle los afines finales al modelo ya es un reto lo suficientemente bastante como para que así usted le revele todo a alguien sea un reto muy importante, entonces no veo que haya mayor dificultad al respecto. Por ejemplo, les voy a contar cómo se mejora el servicio. Nosotros antes las compañías nos pasaban sus listados de compañías o listados de facturas y ya nosotros esperábamos a que las facturas se negociaran. Y nuestro equipo de call center llamaba a una que otra compañía y trataba de negociar las facturas. Obviamente eso funciona hasta cierto punto. Nosotros, ¿qué establecimos? Empezamos a analizar en los históricos de datos qué compañías negociaban más, cuáles negociaban los montos más altos, cuáles tenían una mayor probabilidad de negociar, porque había veces compañías que tenían infinidad de facturas y nunca negociaban y siempre que usted los llamaba les decía, no me interesa. Entonces empezamos a analizar mucho tipo de cosas. Por ejemplo,
al principio hacer análisis de segmentación y de clusterización muy simples para conocer el mundo de mis clientes y poderle dar más luces al respecto. Entonces, a partir de eso redefiníamos estrategias. Decíamos, miren, no me cargue todas estas facturas. Nosotros ya nos dimos cuenta que estos 5 proveedores son los más activos y además son los más atractivos para los bancos. Busquemos cómo canalizar estrategias más eficientes para esos 5 proveedores y al mismo tiempo a ellos se les reduce la operación, porque no es lo mismo cargar las facturas de 5 compañías que de 10.000 compañías que puede tener una compañía grande de nuestro sector. Después nos empezamos a dar cuenta que la gestión en los call centers es muy importante, pero al mismo tiempo es un reto muy difícil el monitoreo. Entonces pasaba lo que le sucedía. Había una compañía, 10 personas diferentes la llamaban y las 10 veces le decían, no, miren, en este momento no me interesa seguir negociando. Y nosotros volvíamos y lo llamábamos la vez 11 a preguntarle exactamente lo mismo. Entonces empezamos a analizar esas grabaciones que teníamos del call center. Obviamente las llamadas de call center deben ser grabadas. Entonces nosotros empezamos a analizar y hacer nubes de palabras, por ejemplo, para encontrar cuáles eran las razones más frecuentes por las que las compañías no respondían a las negociaciones. Hacer la nube de palabras pues implica primero transformar las llamadas en texto, después de tener el texto hacer un análisis del texto para obtener la información relevante, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué nos encontrábamos? Que un porcentaje altísimo de las llamadas que hacíamos no contestaban y era que teníamos mal los datos en la fuente. Entonces, con esos datos dijimos, no, venga, necesitamos de entrada transformar el directorio de teléfonos que tenemos, ya no sirve, o son datos viejos, o no son las personas que son. Entonces, uno empieza, como mientras más problemas resuelve, más profundo entra en descubrir otro tipo de problemas. Entonces, lo que hemos hecho es ir construyendo procesos. Tenemos malos datos, listo. Entonces, construyamos un robot que nos ayude a buscar datos en las páginas amarillas y en el RUES, que es donde están registradas las empresas. Y ahí refrescábamos los datos. Entonces es como todo un mundo de dificultades que uno encuentra o de oportunidades alrededor de los datos. También con los clientes, por ejemplo, a veces nosotros, ¿qué hacíamos? Decíamos, no, venga, yo tengo 25.000 empresas en mi compañía y yo conozco cuál es su sector. Déjeme, yo hago análisis de los proveedores que típicamente le brindan servicios a su sector y yo le puedo presentar un estimado de más o menos cuánto es el cupo que usted debe solicitar con un banco y cuál es la tasa apropiada para que eso realmente le sea rentable. Entonces, es un ir y venir en los procesos alrededor de los datos. Yo también tengo una pregunta ahí que hablas pues ahora de los datos y pues me parece súper interesante como pues como toda esta variedad, ¿no? Porque entonces nos hablas que hay información de facturas, pero también información de call centers. Eso como, hablando un poco más técnicamente, como qué tipos de datos vienen, es decir, como estructurados, no estructurados, cómo manejan los audios. Esa es la primera pregunta. Y segundo, que también me parece algo muy interesante el tema del volumen. Es decir, ustedes manejan información, pues, no, bueno, no sé si nos puedes decir, pero por ejemplo, de cuántas empresas, cuántas facturas, y cómo es el reto también, cómo manejar tanta información. Miren, a ver, les voy a contar algo que es un reto que yo en otras épocas, lo que les decía antes, el manejo de datos era un mundo muy diferente y eran problemas que yo viví en otro momento y que hoy día les puedo decir, miren, eso ya no se sufre. Puede que sea costoso en recursos, pero ya no se sufre. Hoy día, los temas de volumen, para lo que uno antes consideraba grandes volúmenes, yo creo que ya las infraestructuras en la nube resuelven gran cantidad de esos problemas. O sea, yo he hecho unas maniobras de datos de unos tamaños que hace 3 años me hubieran sido impensables, sin tener que usar herramientas raras, ni mucho menos. No quiero decir que eso resuelva, o sea, sí hay gente que tiene retos espectaculares y hasta esas herramientas típicas se les limitan, pero en general, pensemos en herramientas muy tradicionales dentro de la nube de AWS, que es donde nosotros empezamos típicamente, herramientas gratuitas de Google de análisis de datos. Nosotros en Google nunca hemos trabajado como con herramientas de pago, ese tipo de cosas. Y en Azure, algunos temas de análisis de texto, porque había herramientas muy a medida. Pero en general, nosotros hasta ahora, por el volumen, recurrimos a eso. Les cuento temas de volumen. Nosotros trabajamos con 53 grandes compañías. Estas 53 grandes compañías tienen alrededor de 25.000 proveedores. Nosotros recibimos más o menos la información de 200.000 facturas al año. En términos de transacciones de facturas no es tan grande. Sí, no es tanto. Si uno pensaría, la transacción de las facturas no es tan grande. El tema es que nuestra clave no es la información de las facturas. De esos 25.000 proveedores,
recibo contratos, tengo llamadas, recibo acuerdos firmados, recibo cámaras de comercio, recibo cédulas del representante legal, recibo certificaciones bancarias para registrar las cuentas en la plataforma. Entonces, ahí es donde nosotros sí tenemos un reto muy grande y como tú preguntabas, hay todos los tipos de información. Hay información en audios, hay información estructurada, hay formularios digitales que nos brindan información estructurada. Suceden como todos los esquemas diferentes. ¿Cuáles atacamos nosotros primero? Los que nos iban siendo más fáciles en el orden tanto de las necesidades de los clientes como de lo que nosotros estábamos buscando beneficiar. Por ejemplo, el tema de las llamadas es un reto súper importante y diría que es un reto que continuamos explorando. O sea, nosotros hemos logrado identificar como la intención más importante en la llamada, pero todavía no estamos en el punto de hacer de desmenuzar la llamada en totalidad y hacer otro tipo de cosas. No, ese tipo de retos, pero es el proceso. Excelente. Ramiro, ¿cuál sería esa palabra que definiría mejor esa actividad como emprendedor? Eso es lo que hay. ¿Sabe? Cuando hay emprendedor, eso es uno siempre, es que si pudiera, es que si tuviera, claro, siempre que uno está en el mundo del emprendimiento hay situaciones mejores, pero uno tiene que entender que hay que hacer lo mejor posible con lo que se tiene. O sea, no, el tener pocas herramientas para un emprendedor no es la justificación de dar pocos resultados. Y yo creo que esa es la gran clave. O sea, uno puede darse ese lujo. No quiero pintarlo como algo negativo, pero quiero pintarlo antes como algo positivo. En las grandes corporaciones, alguien con pocas herramientas le es virtualmente imposible brindar grandes resultados. Es muy difícil. Uno tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cómo lo definiría? Eso es lo que hay. Y como emprendedor tenemos que hacer lo mejor con lo que hay. Yo tengo una pregunta, pues, digamos, para continuar un poco con esa idea, pues tú comentas, pues, también el tema de presentar los resultados. Con todo lo que han hecho, es decir, desde que están basándose en esta, como en esta aproximación, en esta filosofía basada en pues, en la información, ¿cómo ha sido el impacto y cómo lo han medido? Es decir, ¿cómo han presentado como los beneficios de hacer esto, por ejemplo, a la junta directiva que tú comentas? Bueno, les voy a presentar los dos mundos. En el impacto hay beneficios y hay temas negativos también. Voy a empezar por el tema negativo. Eso requiere mucho billete. O sea, eso requiere inversión. Cuando digo mucho, no es que sea mucho porque es que Libera no es una gran empresa que haya invertido miles de millones, no, para nada. Pero requiere lo suficiente para que sea todo el dinero de un emprendimiento. O sea, si ustedes me preguntan dónde se va el dinero del emprendimiento, ya lo tengo muy claro. Y finalmente no es que se vaya en la tecnología, se va en las personas que llevan a cabo esa tecnología. Y hay algo muy importante. Hace unos años existían desarrolladores de software y usted como desarrollador de software resolvía de todo. Hoy en día el tema del software se ha convertido en un espectro tan amplio y hay tantas especialidades que usted se consigue una persona con un montón de capacidades, que tiene un montón de sabiduría y cubre apenas un mundo pequeñito de lo que es hoy el día el mundo del desarrollo. Entonces, definitivamente el talento requiere mucha inversión. El impacto financiero es ahí, en que hay que invertir mucho y es invertir en el talento. Ahora, los impactos que uno esperaría, los impactos positivos. Vean, hay algo que uno no ve y es muy importante, es que este tipo de inversiones es como la obligación de los negocios. Si uno se queda rezagado en el tiempo, los clientes se van con los que no están rezagados. O sea, pierden la oportunidad. Ese es el primer impacto. O sea, uno no lo ve, pero es que si no lo hacen, no sobrevive. Entonces, es como algo más en el día a día, ¿no? Es como respirar. Uno no se da cuenta de eso, pero si no lo hace, sobrevive. Si usted no se actualiza y no se mantiene vigente, los clientes se le van. Y a nosotros en algún momento nos pasó, y los clientes a veces son súper transparentes: señores, no quiero continuar con los servicios de ustedes porque vino un competidor y me parece que tecnológicamente están muy por encima de ustedes. Y eso es una lección pues muy importante que hay que aprender y que asimilar. Ahora, en los impactos en términos de operaciones, yo les voy a contar. No seamos meramente materialistas en los beneficios. O sea, no lo pensemos como acá, crecimos en ingresos, crecimos en gestión, no. Los indicadores de ingresos y gestión claramente se han visto impactados. Claramente, o sea, el año pasado crecimos mucho en ingresos,
crecimos prácticamente en un 400, 500% en nuestro proceso de vinculación de empresas. O sea, nosotros pasamos de tener 18.000 a 25, 18.000 que se juntaron en 6 años a meter hasta 25.000 en un año. Entonces, hay temas operativos que se han impactado mucho, pero uno pudiera hacer los temas operativos pues siendo un mal jefe con las personas, presionándolo más allá de lo que debería ser. No, por el contrario, logramos un impacto muy alto haciendo que las personas generen tareas de más alto valor, desrobotizando a las personas. Las compañías hacemos muchas tareas inútiles, pues ponemos a personas de muy alto valor a hacer tareas muy inútiles, porque durante toda la vida se han hecho así. Hacer que las personas generen tareas de más alto valor. Entonces, es no solo lograr un impacto muy alto, sino que el equipo crezca y tenga mayores capacidades. Lo que hemos logrado en lo que nuestro equipo de tecnología ha crecido y lo que puede desarrollar hacia el futuro, eso es algo importante. Entonces veo los impactos por ahí. De los impactos operativos, a mí particularmente son los menos me impresionan, es que es lo que uno esperaría. Pues tengo algo que me permite llamar el doble de empresas, pues bueno, vas a vincular de pronto al doble de velocidad, eso es más o menos lo que uno esperaría, pero no es solo vincular al doble de velocidad, sino que mis personas se sientan también el doble de cómodos trabajando, que lleguen el doble de felices, que mis clientes se sientan el doble de bien atendidos, que yo no llame al doble de personas porque los estoy atendiendo mal, ¿no? Sino que se sientan mejor también. Sí, y me consta que las 2 personas que conozco de Libera son excelentes profesionales y grandes personas, tienen un corazón muy bonito. Y es eso, y es parte de la red que yo hablaba al principio. Uno de ellos es también otro caover, Camilo Torres, que también es otra persona que nos ayudó muchísimo en el proceso de Libera. Entonces, eso es muy importante. O sea, definitivamente el secreto está en el talento. Una compañía está únicamente basada en el talento. Sí. Ramiro, una preguntita. Volviendo a la experiencia como parte de Caoba, como miembro de Caoba, ¿cuáles son como esas enseñanzas o que pudiste llevar desde Caoba hacia la empresa? Bueno, yo les voy a compartir una enseñanza que yo creo que para un grupo como Caoba debe ser algo muy gratificante, y para mí es como la muestra, no puede ser una muestra más real. Nosotros siempre pensamos que los centros de investigación y que los centros de excelencia estaban como allá en una burbujita, y como si estuvieran allá en un mundo donde no vieran al resto, y de alguna u otra forma eso raya en un estereotipo como el feminismo y como el machismo y como todo ese tipo de cosas, y como los paisas y los rolos, eso termina rayando en ese machismo, y yo lo descubrí aquí. O sea, si ustedes me preguntan a mí, a los que creen que la investigación está en una burbujita, yo estoy en el mundo real, después de la investigación les puedo decir, no, ¿saben qué? Es que yo veo el mundo real. A veces no tenemos las capacidades de llegar a donde está la investigación, y se nos hace muy fácil decir en nuestra incapacidad de ver allá donde está la investigación. Pues, y yo lo veo, o sea, hay cosas que nosotros con el equipo en Caoba hicimos en los proyectos que tuvimos, que yo hoy día no he sido capaz de llevar a Libera por muchas razones, y que yo sé que generan laborito, y que con toda la humildad del caso hay que decir, la empresa en la que yo estoy hoy día no tiene las capacidades de lograr los resultados que sí tenía ese centro de investigación hace 2 años. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de conocimiento tenaz. O sea, en ese grupo, en ese momento, hubo una solución hace 2 años con una gente que tenía un conocimiento que no estaba al alcance de todo el mundo. Y esa brecha se refleja en las empresas. Entonces yo muchas veces cuando las empresas dicen, no, es que la investigación vive allá en su burbujita, yo digo, no, es que de pronto están tan adelante que uno no alcanza a ver en el punto de lo que están. Nosotros no sabemos lo que no sabemos, entonces los vemos allá como en su mundo de locos. Pero veo que la investigación genera una sinergia muy importante, genera mucho valor, y es un mundo de apertura. O sea, es un mundo de encontrar los 2 mundos. La investigación tiene sus requisitos y sus tiempos, y el mundo real también. En la medida que esos 2 mundos van compaginando, los resultados son muy, muy potentes. Ok. Súper. No sé si de pronto, José, ¿tienes otra pregunta? Pues mira, Ramiro, ya para ir cerrando, porque bueno, este tema es súper interesante. Tu experiencia aporta muchísimo como para también el tipo de cosas que queremos mostrar acá. Pero bueno, pues el tiempo está muy limitado, entonces yo creo que podríamos invitarte a otro episodio totalmente
Súper invitado. Yo quisiera como cerrar un poco como la idea de toda esta charla que nos has dado. Primero preguntarte cómo conformas tu equipo, porque eso también me parece interesante, cómo es el equipo que se forma allá en Libera que desarrolla todos estos proyectos. Y finalmente, pues como yendo un poco de acuerdo a esta pregunta y para concluir también esta charla que pues ha sido súper interesante, ¿qué consejos y qué recomendaciones das como de acuerdo a eso, de acuerdo también a otras prácticas, de acuerdo a cómo trabajar con el equipo, de acuerdo a cómo manejar, por ejemplo, las expectativas del negocio, para llevar a cabo un proyecto exitoso como estos, utilizando analítica de datos y pues todo lo que trabajamos acá en Cabo? Bien, voy a arrancar por el final, manejar las expectativas del negocio. Yo creo que eso es una incógnita muy difícil de resolver. Cuando las expectativas no se logran, es difícil manejarlas. Y cuando se logran, es difícil manejar, entonces, ¿por qué no se logró más? Las expectativas del negocio es muy difícil satisfacerlas. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es que sea evidente que usted siempre está haciendo, y eso es una enseñanza que yo saqué de alguien de ahí, Ramiro. Usted siempre dé lo mejor de sí, así no lo estén viendo, como si el mundo estuviera necesitando que usted dé lo mejor. Entonces, eso es muy importante. A veces los resultados no se dan, pero si frente a las expectativas del negocio es evidente que usted dio todo lo que tenía por dar en la cancha y que se hizo todo lo que tenía y que a veces hay incertidumbres grandes, eso es muy importante. Tanto cuando se cubren como cuando no se cubren. Cuando no se cumplen las expectativas, es fundamental ir a justificar por qué. Pero cuando se cumplen, también siempre llega la pregunta, bueno, ¿y por qué no más? Entonces, eso es muy importante. Como el tema del equipo. Yo les voy a decir mi estrategia. No sé si es una estrategia que funcione. Yo siempre he recurrido a los conocidos y a los recomendados. Por muchas razones, o sea, porque bueno, cuando he necesitado a alguien de datos, pues obviamente al primer espacio donde recurrí es a la gente con la que yo he colaborado en Caoba. Entonces, he tenido gente de Caoba trabajando en la compañía y he tenido gente de Caoba que tiene emprendimientos como proveedores de la compañía también, o sea, desde muchos aspectos. Entonces, esa es una forma. Lo otro importante a la hora de contratar es ser muy abiertos. Yo quiero enviar un mensaje porque, o sea, a pesar de que nosotros con seguridad somos personas muy abiertas en una sociedad, seguimos teniendo estereotipos y seguimos teniendo ciertas cucarachas mentales que no deberíamos. Y les voy a contar un caso excepcional. Yo tengo una persona invidente en mi equipo. Esta persona invidente es el jefe de infraestructura cloud. Y les puedo decir, el día que Santiago empieza a buscar trabajo, se demoran 5 minutos en robarme. O sea, es un tipo de unas habilidades impresionantes. Impresionantes es que les puedo decir que un porcentaje muy alto de mis clientes nunca se han dado cuenta que es invidente. O sea, les puedo decir que la persona que le hizo la entrevista de salud laboral antes de como el examen de aptitudes, se la hizo remota y en la entrevista no figura que Santiago tiene, la persona en la entrevista no se dio cuenta que Santiago tiene una discapacidad visual. Y es al 100%, o sea, no es una persona con un nivel de invidencia, no. Santiago no ve absolutamente nada. Vean, ustedes no tienen ni idea de las capacidades de Santiago. Eso fue, o sea, para mí fue una discusión de junta directiva el contratar a Santiago, porque obviamente uno tiene que adaptarse. Santiago tiene unas capacidades impresionantes, pero por ejemplo, si Santiago necesita ir al baño, alguien lo tiene que acompañar y dejarlo en la puerta del baño. Entonces, es un mundo que hay que contrarrestar, ¿cierto? O entonces tomar la alternativa y decir, Santiago trabaja mucho más cómodo en su casa para no tener que tener a alguien que lo acompañe al baño, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son impresionantes y les digo, uno se encuentra unas joyas haciendo, o sea, hay que entender muy bien qué es lo que uno requiere que el talento resuelva, por un lado. Y hay un tema que es muy difícil en este momento y que todos sufrimos y es la retención del talento. Y eso es porque hay muy buenas ofertas en el mercado. Y, por ejemplo, Libera no es una compañía que pueda ofrecer altos salarios, ni mucho menos. Libera no es una compañía que ofrezca grandes salarios en el mercado, ni mucho menos. La Libera no es un Google, no es como estos grandes jugadores del mercado. Pero Libera
puede ofrecerles muchas cosas a las personas que son importantes para retenerlas, y es espacios para sus familias. Voy a poner aquí un caso de una persona que además es conocida de Silvia también, y es Ángel. Ángel es una persona que como ser humano es un ser humano excepcional, más allá de lo profesional. Es una persona que promueve los valores, que promueve el buen relacionamiento. Ángel tiene un hijo y el proyecto de vida de Ángel es una muy buena formación para su hijo. Y yo les aseguro que para el nivel profesional de Ángel, Ángel en muchas ocasiones ha recibido ofertas de muchas otras compañías con salarios superiores a los de Libera. Pero Ángel ha encontrado en Libera un espacio donde él sabe que para Libera es igual de importante el desarrollo profesional de Ángel como el desarrollo personal. Entonces Libera es completamente abierta en espacios para que Ángel tenga el espacio formativo con su hijo, para que vaya a los colegios. El hijo está como en ese proceso de ser un jugador profesional de fútbol, y Ángel es un deportista de alto rendimiento, maratonista. Entonces entiende cuál es la formación detrás de eso. Ángel sigue el proceso, lo vigila, tiene los espacios. Entonces Ángel sabe que si un miércoles a las 2 de la tarde el hijo tiene partido en la Liga del Atlético Nacional, Ángel tiene el espacio para ir a acompañarlo, al hacer el seguimiento. Entonces en la medida que los propósitos de las personas y los propósitos de las compañías pueden apuntar en la misma dirección, eso va. Cuando solo es económico, eso es soportable un tiempo, pero va a llegar un momento donde alguien le va a ofrecer lo mismo económico y un poquito más de lo personal, y ahí el tema se pierde. Es cierto, los motivadores son súper importantes dentro de las compañías. Hay personas que se van por el salario, otras que en realidad es más la maestría o el reto que le pone la misma compañía, otro por ese espacio de poder manejar su tiempo. Son diferentes como los motivadores de cada persona. Total. Y es eso, es de cada persona, no es cortar. Entonces, todos tienen tiempo libre entonces para ir a las reuniones del colegio. No, hay para otras personas que en su hogar puede que sea otra figura quien sea el que es importante la atención del colegio, y que su labor en el hogar es ser muy productivo y él se siente bien con eso. Entonces, tenerle esos espacios. ¿Y qué quiere? Quiere capacitarse, quiere aprender, entender muy bien a las personas, eso es claro. No, Ramiro, pues muchas gracias, de verdad que es súper interesante todo lo que estás haciendo allá. También tu visión pues de cómo es trabajar estos temas en una empresa, con un equipo, ya como tú lo mencionas en el sector real, también me da mucho gusto pues tener esa perspectiva que tú dices que pues el sector, digamos como la investigación no es algo que esté allá como totalmente desconectado y que no pueda aportar valor, sino todo lo contrario, que muchas veces incluso ahí se generan como capacidades que no puede desarrollar la industria por sí misma. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. En este programa siempre se pasa así todo, digamos, como flash, pero igual estás súper invitado a otros programas si nos quieres compartir alguna otra experiencia, algún proyecto particular. Muy invitado, pues justamente ahorita en este mes queremos como hacer esta serie de entrevistas y contactos con todas las personas que han pasado por el equipo porque están en sitios muy interesantes. Entonces, pues nuevamente Ramiro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Ramiro. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y el agradecimiento a Caoba, tanto a título personal como a nombre de Libera, porque definitivamente ha sido parte muy importante del proceso de crecimiento de ambos. Listo, Ramiro. Entonces, nos despedimos. Por favor, recuerden darle me gusta al video, manito arriba. También suscribirse a nuestro canal, acá en la cajita de comentarios. Y finalmente darle clic a la campanita para que estén enterados de todo lo que estamos haciendo a través de las notificaciones. Como les comento, también este mes pues venimos con entrevistas muy interesantes de personas que están trabajando en industrias muy variadas, pero pues con temas así súper curiosos también por conocer. Entonces, pues los invitamos a que estén muy pendientes. Nos vemos entonces la próxima semana. Bye, Hasta luego. Chao.